Gracias, Señor mi Dios, te damos por toda tu bendición y por la oportunidad que tú nos das de estar aquí delante de tu presencia. Hágase tu voluntad, Señor mi Dios, en nuestras vidas y seas tú, Señor mi Dios, el que nos permita estar delante de tu presencia con mucha bendición por parte tuya, Señor, al escuchar tu consejo y tu palabra. Seas tú, Señor, nuestra bendición y ayúdanos hoy a escuchar tus consejos, recibirlo, Señor mi Dios, en nuestra vida y poderlo poner en práctica, Señor, para agradarte a ti, primero con nuestra vida y nuestro ser. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bienvenidos una vez más a este canal, a este sitio. Y como siempre hemos platicado sobre la palabra de Dios, siempre hay inquietudes en nosotros que vienen a relucir en nuestro entendimiento, las dudas, las interrogantes. Escuchamos muchos temas alrededor de nuestra vida cotidiana como cristianos. Y siempre nosotros decimos cómo se hacen las cosas. O sea, la Biblia nos dice, tengan fe, pero ¿cómo debo de hacer yo la fe? O sea, ¿cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Y cómo debo de ser yo como una persona de fe? Si la Biblia dice, debemos de ayunar, debemos de orar, pero ¿cómo debo de hacerlo? No sé yo en verdad cómo puedo yo atender al llamado de una oración, al llamado de un ayuno, al llamado de una enseñanza bíblica o un aprendizaje bíblico. Y es que todo eso es lo que nosotros tenemos como interrogantes porque no sabemos cómo hacerlo. Y si no sabemos cómo hacerlo, entonces no sabemos cómo ejecutar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos mucha atención en la palabra de Dios cuando nos dice cómo lo hicieron los antiguos? Y la palabra de Dios lo dice, bueno, los antiguos hicieron tales cosas, ellos se humillaron, ellos se abstuvieron de muchas situaciones, de alimentos, de fiestas, de personas, aún de amores, de tantas cosas se abstuvieron. Al abstenerse, entonces ellos lograron alcanzar un nivel de fe, un nivel de consagración muy aceptable a los ojos de Dios. Es cierto que en aquel tiempo pues no había muchas distracciones o muchas facilidades para distraerse en las cosas del mundo como lo es ahora. Podría ser que antes era más fácil, ahora es más difícil, o viceversa, antes era más difícil, ahora es más fácil. Pero lo que sí es cierto es que los antiguos también en medio de las tentaciones y de las pruebas supieron mantener una fe estable delante de Dios. Y es que esta fe no solo es de pensar de que debo de actuar, debo de concentrarme, debo de repetirla varias veces en mi mente, decir esto sí se puede, esto sí se puede, esto sí se puede, esto sí se va a poder. Pero la fe no es tan solo una repetición de ideas, de pensamientos, o de, ¿cómo les dijera yo? Tampoco no es una repetición de manifestar, de confesar, de confesiones o declaraciones hasta que la fe sea hecha. No es tan así. Es que muchas veces nosotros queremos santificar todo lo que tenemos dentro de una iglesia. Por ejemplo, yo quiero santificar las bancas, porque si yo santifico las bancas, entonces cualquiera que se siente ahí va a ser un santo. Yo quiero santificar el teclado, entonces cualquier músico que llegue ahí va a ser un santo. Entonces el que lo toque, el que cante, va a ser un hombre o una mujer de santidad. Yo voy a santificar o vamos a santificar el altar, el altar, y todo aquel que suba aquí entonces será una persona de santidad, de consagración. Y es que santificamos las cosas en vez de santificarnos nosotros mismos, porque en verdad las cosas que están alrededor no tienen vida y no tienen decisión propia, pero nosotros sí. Entonces a Dios no mucho le interesa que las cosas sean santificadas, sino que le interesa más que uno se santifique. En el sentido de Moisés, o sea, Moisés levanta la vara y el mar se parte en dos, pero en verdad la vara no era el que tenía el poder, sino que era la fe de Moisés, ¿verdad? La vara solo era un estandarte, solo era un adorno de autoridad, un adorno de poder, pero un poder ante los ojos de los hombres como un líder.
pero la vara no tenía el poder. Dios no se manifestaba a través de una vara. Dios se manifestaba a través de la fe de Moisés. Por eso es que en Éxodo capítulo 14, versículo 15, pero dice: ¿por qué me clamas? No me clames, no me digas, no me pidas, cuando tú sabes lo que debes de hacer. Si nosotros sabemos qué debemos de hacer delante de Dios para tener fe, entonces es momento y es hora de nosotros poder actuar como Él quiere que nosotros lo hagamos. Es difícil mantenernos en fe en medio de un mundo pecaminoso y un mundo de muchas distracciones y de tantas cosas que llevan en contra una actitud delante de Dios. Y es que vamos a leer otra vez o de nuevo aquel capítulo que nos habla de la fe, que es en Hebreos capítulo 11. Un capítulo muy famoso, pero vamos a ver unos aspectos o algo que de repente en algún momento no lo hemos visto. Y tal vez en este momento pues lo podamos ver o en algún momento sí lo vemos, pero lo vamos a repetir ahora. Dice entonces en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que habla sobre la fe. Y es que aquí nos habla también cómo es que la fe representa no un mundo imaginario, sino que un mundo, es cierto, nosotros no lo vemos, pero lo podemos percibir a través de la fe. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí comienza entonces una lista de personas que tuvieron fe, pero ¿qué fue lo que ellos hicieron para alcanzar esa fe? No solo para alcanzar esa fe, sino que para alcanzar la atención de Dios. Esa es la parte más importante. O sea, nosotros podemos tener fe, pero ¿cómo a través de esa fe nosotros podemos alcanzar la atención de Dios? Por medio de tales actitudes. Pero ¿cuáles son esas actitudes? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Versículo número 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora bien, yo siempre he dicho esto y siempre lo he pensado así. Dios te ayuda en la fe a partir del segundo paso de fe que tú des. ¿A qué quiero darme a entender? El primer paso de fe uno lo hace. Dios no lo va a hacer. Es uno. Dios nos muestra la oportunidad y el amor que Él nos da para que nosotros demos el primer paso. ¿A qué me refiero al primer paso? Yo quiero dejar el orgullo. Entonces, el primer paso de fe para dejar el orgullo es la decisión de que quiero cambiar, que me despojo de ese orgullo, me despojo de ese hábito, de esa actitud. Yo doy entonces el primer paso y Dios ve que el primer paso que voy a dar es confiando en Él, que a partir del segundo paso Dios irá conmigo. La promesa que Dios le dio a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo iré contigo donde quiera que vayas. Pero a partir del segundo paso, yo tengo mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Mi primer paso de fe para acabar con la inseguridad es dar el primer paso confiando en que Dios irá conmigo y me ayudará a fortalecer mi carácter, mis decisiones, mis pensamientos, mis emociones. A partir del segundo paso, es Dios quien irá conmigo y Él fortalecerá esa fe en mi vida. Por eso es que el versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel trabajó en la ofrenda a Dios, sí lo trabajó, como Caín también trabajó en esa ofrenda. Y ambos lo hicieron lo mejor posible. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? No fue la ofrenda, porque muchos pensamos que es lo que ofrendaron. Abel ofreció un cordero o un animal,
pero él trabajó mucho por engordar ese animal y ponerlo hermoso para ofrecerle a Dios ese sacrificio. Pero Caín también trabajó muy bien las legumbres y las frutas. Y él escogió lo mejor de la tierra para ofrecerle a Dios. O sea, Caín tampoco ofreció lo más podrido. No, él ofreció lo mejor que él pudo trabajar. La diferencia es que ambos conocían a Dios y ambos ofrecieron lo mejor de su trabajo, lo mejor de sus manos. Pero Dios no vio la ofrenda. Dios vio al que ofrendaba. Entonces, ¿por qué dice? Por la fe Abel ofreció, ¿sí? A Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, no es que el sacrificio haya sido más excelente, es que la fe lo hizo más excelente. Pero ¿cuál fue el acto de fe de Abel para haber sido visto de cerca por Dios y que su sacrificio haya sido mejor que el de Caín? ¿Cuál fue el acto de fe? Si volvemos a leer el versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si nosotros leemos muy detenidamente y poniendo mucha atención en el versículo 4, podemos identificar cuál fue el acto de Abel que lo llevó a tener fe. El acto de Abel fue alcanzar testimonio de que era justo. No solo Abel trabajó su ofrenda, sino que Abel trabajó para sí mismo, siendo justo en todo. ¿Qué quiere decir justo? Ni hacía el extremo del bien, ni hacía el extremo del mal. Él mantenía un equilibrio, que ese equilibrio se llama justicia, porque todo lo que hacía, lo hacía para Dios. Y antes del sacrificio, él se preparaba en consagración y en santidad para ofrecerle a Dios lo mejor delante de él. O sea, no era tanto el sacrificio, él se preparaba para ofrecer mejor sacrificio. Por eso es que cuando nosotros leemos en Génesis sobre la historia de Caín y Abel, Dios le dice a Caín: no recibo tu ofrenda, no porque esté mal, sino porque tú estás mal. Si tú dejaras el pecado y dejaras de hacer lo malo, no recibiría yo tu ofrenda y serías exaltado también. Pero no dejas de pecar. O sea, Dios no lo reclama a Caín. ¿Por qué le ofreció una sandía pequeña, un ayote pequeño? ¿Por qué le ofreció un mango pequeño? No, es que Dios no habla sobre la ofrenda. Dios habla sobre el ofrendador. Entonces Dios le dice a Caín: deja de hacer lo malo. Por eso es que no recibo nada tuyo, porque sos un malcriado, sos un rebelde, sos un pecador. Te has alejado de mí y delante de mi vista has hecho lo malo. Pero a Abel no le dice eso. Por eso es que Abel se preparó en fe, en consagración, se preparó en santidad para alcanzar esa fe y ser llamado justo. Porque él lo que quería era mostrar un testimonio de justicia, no solo ante los ojos de Dios, sino que ante los demás también. Entonces vemos que el acto de fe de Abel fue trabajar en su testimonio delante de Dios. Bueno, sigamos entonces en el 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no vio muerte, él desapareció de la tierra. Dios lo elevó y se lo llevó. Pero ¿cuál fue el acto de Enoc? El acto de fe, o el acto justo de fe, que Enoc trabajó para ser llevado por Dios. Leamos detenidamente una vez más, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, Enoc trabajó mucho en su testimonio, al igual que Abel. Abel trabajó en la justicia, pero Enoc trabajó en agradar a Dios, que es un sinónimo, es casi lo mismo, la justicia que agradar a Dios. O sea, Enoc también trabajó en su santidad, trabajó en su relación con Dios
y trató la manera de agradarle a Él. Si Él cometió errores o fallas, no lo dice la Biblia, pero como tú y yo, como hombres y mujeres, cometemos errores, pero trabajamos en agradar a Dios, en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos, en lo que hacemos y donde andamos. Y ese fue el acto de fe de Enoc. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todo lo que tú hagas por Dios, Dios dará testimonio de eso. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que contarle a medio mundo que eres cristiano, que eres creyente, que Dios habla tu vida, que Dios te dice aquí, Dios te dice allá. Tú no tienes que hacer nada de eso. Cuando tú trabajas por agradar a Dios, Él mismo habla por ti. Y todo lo que hagas, nunca caerá, nunca tropezarás, porque el Espíritu Santo y el mismo Dios sostendrán toda tu obra y ellos darán testimonio de ti donde quiera que vayas. Bueno, entonces veamos el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Veamos entonces el último para este estudio o para esta enseñanza. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok, o sea, Noé fue advertido de algo de un suceso natural que nunca se había visto, que era la lluvia. ¿Cómo entonces la vegetación se alimentaba por medio de las aguas? Porque de la tierra salía la humedad, era como una neblina húmeda, obviamente. Entonces toda la naturaleza se alimentaba de eso, pero no había lluvia. ¿Y cómo salía entonces el agua? O los ríos, o los lagos, porque eran nacimientos desde los mares y caían por las montañas, pero no había lluvia. Entonces Noé fue advertido de una lluvia y él decía, bueno, ¿y eso qué es? Pero él no cuestionó a Dios, sino que él le obedeció y creyó sobre algo que nunca iba a pasar. Y es algo que a nosotros también nos pasa. Dios dice, bueno, ora porque yo pronto te daré lo que necesitas. Ya no creo, mira, tanto tiempo de estar orando y no creo que me vayas a responder. No creo que esto lo vaya a recibir, porque viene mucha duda en nuestra vida. No, yo no me lo merezco, tal vez Dios no quiere nada conmigo, tal vez Dios no me lo quiere dar, pero es que tú no estás creyendo. Simple y sencillamente le das más auge a tu duda, a tu cuestionamiento, que la fe en Dios. Entonces dice aquí que cuando Noé fue advertido por Dios sobre cosas que no se veían, Noé le creyó. Y al creerle, no solo al creerle, hay tres cosas: le creyó, tuvo fe, pero entre creerle y tener fe, temió delante de Dios. La palabra temer no es tan solo de tenerle miedo, temer también significa respetarle y decir, bueno, no dudo, porque Dios no se merece esto. Temo de que yo le vaya a fallar. Temo que si yo dudo, le falle. Temo que si yo cuestiono su mandamiento, vaya a fallar. Temo que si yo lo cuestiono, también vaya a fallar en la fe. Entonces, él no cuestionó ni dudó, le creyó. Y eso es lo que le tomó por temor justo delante de Dios. Y por esa fe fue salvado él y su casa, y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Mire todo lo que obtuvo Noé, solo al creerle a Dios. Podríamos hablar de los demás y yo les quiero dejar esta tarea a ustedes cuando tengan tiempo ahí en su casa. Sigan leyendo todo el testimonio que hablan de los hombres aquí, de la fe de José, de la fe de Abraham, de la fe de Isaac, de Jacob, de Saúl. Todos aquellos que tuvieron fe, y encuentren ustedes cuál fue el acto de fe de cada uno de los que están ahí. Abraham, Moisés, Sara, Esther, todos ellos tuvieron un acto de fe. ¿Cuál fue? Y si tuvieron un acto de fe, imagínense qué tanto trabajaron ellos para llegar a ese acto, a ese nivel de fe, a ese nivel de justicia, a ese nivel de acercamiento a Dios. Yo les quiero dejar con esto y decirles que la fe es la certeza, es la convicción, pero esa certeza, esa convicción muchas veces es muy difícil recibirlo,
porque no lo estamos viendo y no lo estamos recibiendo. Nosotros como humanos queremos ya las cosas y queremos que las cosas se reciban ya. Pero llega un punto donde Dios dice, detente y espera, pero tienes que creer. O sea, nosotros primero recibimos y ya le creo. En el Evangelio o en la vida con Dios es al revés. Primero cree y después recibe. Ese es el acto de fe que Dios quiere ver en tu vida. Ahora cuando escuches un tema de fe ya sabes qué es lo que debes de hacer. Primero cree y después espera y haz la voluntad de Dios. Ese es un acto de fe y de justicia. Oremos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por toda tu bendición y porque tú nos permites, Señor, agradarte con nuestra vida, así como podamos en nuestras fuerzas. Perdona, Señor, si hemos fallado y hemos errado en dudar y en cuestionar, Señor, tu voluntad sobre nosotros. Pero en ti queremos vivir y en ti queremos agradarte, Señor. Tratar la manera de hacer tu voluntad como a ti te gusta, Señor, como a ti te agrada. Gracias por darnos esta oportunidad de hablar de tu palabra y recibir, Señor, de ti las bendiciones que tú te mereces. Gracias, mi Dios Jesús, por toda tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga y no olvides, lee la palabra de Dios, lee la Biblia y aprende el consejo del Señor. Bendiciones a tu vida.